Iniciamos, amigos televidentes. Como lo había anunciado, ya está Leonardo Orlando, director nacional del Servicio de Rentas Internas. A propósito de la rueda de prensa que dieron ayer sobre esta red de 64 empresas fantasmas que ha perjudicado al fisco en 200 millones de dólares. Un tema que no es nuevo. Un tema que ya el Servicio de Rentas Internas lo viene tratando desde hace algún tiempo. Recordemos que hay algunos operativos en relación a esto y hay algunas noticias que ya se han generado en relación a esto y hay algunas indagaciones en relación a esto y hay algunos juicios en relación a esto. El tema es, ¿queda aquí? ¿Termina aquí? ¿O todavía continúa? ¿O todavía hay más? ¿Y cuál es la afectación para el Estado? Leonardo Orlando, muy buenos días, bienvenido. Este tema lo vienen investigando desde hace tiempo. He podido conversar contigo, Leonardo, fuera de cámaras y en cámaras, y es un tema que le preocupa al Servicio de Rentas Internas. ¿Termina aquí o todavía hay más noticias sobre esto? Muy buenos días, Carlos, y a todos los ecuatorianos que nos miran a través de la señal de Ecuador TV. No termina aquí, Carlos. Nosotros publicamos la primera base de empresas presuntamente fantasmas en marzo del 2016. Que está en la página web, ¿no? 144. Pero nos faltaba una estrategia comunicacional y decidimos a mediados del año anterior, conjuntamente con la trama de fraude internacional de los Panama Papers, impulsar primero medidas normativas para que nadie pueda alegar la afectación al debido proceso o que no se cumple con la presunción de inocencia y que no se da las garantías y el derecho a la defensa. Notificamos, a pesar de que teníamos prácticamente la certeza de que estas 502 empresas que hoy están publicadas, que tenían este comportamiento anómalo, les dimos el derecho y la oportunidad a los representantes legales registrados, a los presuntos titulares de las empresas. Digo presuntos titulares porque muchas veces también se ha dado la suplantación de identidad, la utilización de la identidad de personas de escasos recursos y escaso nivel cultural. Y después de agotar esa vía, habiendo expedido previamente una resolución que establece el procedimiento, los plazos y las características que debe tener una empresa para ser categorizada como empresa fantasma, publicamos la base. Pero no solo publicamos la base, hicimos luego una estrategia de control integral que fue iniciar procesos de auditoría o de liquidación de diferencias y progresivamente fuimos incorporando acciones de mayor contundencia, como las denuncias penales y también recientemente hemos publicado ya no solo el nombre de las empresas fantasmas, sino cuánto ha facturado, dónde están, quiénes son los representantes. Quienes han comprado se van investigando en cada caso, confirmando el uso y se van haciendo públicos a través de los procesos de instrucción fiscal. Pero en los próximos días ya publicaremos la base de contribuyentes que, a pesar de haber sido notificados y que llevamos ya varios meses en esta tarea, no han regularizado su situación. Ya son públicos todos aquellos expedientes. El otro día tuvimos un caso muy importante, también una trama a 2 niveles de comercialización de facturas falsas de 55 millones de dólares relacionado con un proveedor de servicios de insumos e implementos médicos de 55 millones de dólares, proveedor de entidades públicas y privadas. Eso también ya fue procesado y está con instrucción fiscal en este caso y el representante legal está con medidas sustitutivas porque fue detenido inicialmente para investigación. Y así tenemos múltiples casos en las 24 provincias. A ver, vamos analizando las cosas. El SRI detectó, de acuerdo a la noticia que ustedes dieron el día de ayer en la rueda de prensa y que el diario El Telégrafo lo recoge, dice 512 compañías de papel emitieron facturas falsas entre el 2010 y el 2016. Red de 64 empresas fantasma perjudicó al fisco en 200 millones de dólares. Fueron detenidas 6 personas, pero hay más de 6.000 clientes que realizaron transacciones ficticias para evadir impuestos. Es decir, a ver, aquí tenemos 2 temas. Un tema es quienes se constituyen como empresas fantasma para vender estas facturas, lo cual significa que el delito no está en la empresa fantasma, ese es el instrumento. El delito está en quien tiene la autoría intelectual de crearla para contribuir a la transgresión de las leyes y normas tributarias. Ahí hay un delito, es decir, quien inicia este delito. Y por otro lado tenemos los clientes que adquieren estas facturas para incrementar los gastos deducibles, bajar la base imponible y evitar el pago de impuestos a la renta.
Carlos, ambos están cometiendo el delito. Ambos están cometiendo. El que está propiciando el fraude, aparte tiene un beneficio económico, no lo hace de manera gratuita. Cobra por eso. Después con esos ingresos simula actividades, como es este caso, actividades de importación, actividades de asesoría. Fuimos, entre otras cosas, uno de los allanamientos fue en una oficina, creo, de las más costosas en un sector de Guayaquil, en el edificio The Point. Ahí se hizo uno de los allanamientos. En total fueron 11 allanamientos, 10 en Guayaquil y uno en Salinas. 2 provincias fueron las que tuvieron la intervención de más de 80 agentes, más de 8 fiscales y más de 20 funcionarios del SRI. Y en este caso, Carlos, estamos denunciando una red que no solo propiciaba el fraude para terceros, sino que también era consumidor de esa factura. Vamos a seguir hablando de esto. Nosotros continuamos con la entrevista que estábamos realizando al director nacional del Servicio de Rentas Interno, Leonardo Orlando, a quien le pido disculpas por la interrupción abrupta, pero las noticias son así y hay que atenderlas en beneficio de ustedes, los ciudadanos. Leonardo Orlando, mil disculpas, continuemos entonces. Aquí hay entonces el cometimiento de delitos, tanto de quien originan todos estos espacios de infracción, como de quienes compran estas facturas para inflar los gastos deducibles, bajar la base imponible y evidentemente evitar impuestos. Nos habíamos quedado ahí, Leonardo. Carlos, no solo para evitar el pago de impuestos, recordemos que en las declaraciones de impuestos hay la obligación dentro de las utilidades, antes de calcular el impuesto correspondiente, claro, hay que la participación de empleados, a los trabajadores, el 15% de participación a los trabajadores. Estamos hablando de que esta trama general de 2.100 millones habría causado un perjuicio de más de 300 millones de dólares a los trabajadores y más de 655 millones de dólares al fisco a través del impuesto a la renta principalmente y también del impuesto al valor agregado. En efecto, los que cometen el delito son las dos partes, tanto el que compra la factura falsa como el que la vende, el que organiza, el que se asocia delictivamente para generar empresas y facturas falsas sustentándose en transacciones totalmente ficticias, sea de prestación de servicios o de transferencia de bienes. Y las causas son múltiples. Nosotros en este caso hemos puesto ya más de 200 denuncias penales en lo que va del año 2017. Y también entre el día lunes y hasta el día de hoy generaremos 24 noticias de delito, una por cada provincia, con aquellos contribuyentes que a pesar de que el Servicio de Rentas Internas les dio la oportunidad a través del procedimiento de determinación o de reclamos administrativos de demostrar la realidad de sus transacciones, han hecho caso omiso a los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y por eso ya la Fiscalía está procesando múltiples denuncias y también hemos puesto en conocimiento de la ciudadanía, cumpliendo con el principio de transparencia, aquellas empresas que se dedican a esa actividad. Pero tú preguntabas, Carlos, que si esto queda ahí. Primero que no queda ahí con la situación de las personas que no han regularizado su cumplimiento. Recordemos que en materia penal, obviamente, tiene que darse un debido proceso, pero que el pago en sí mismo no constituye una eximencia total, sino que tiene que analizar su conducta y es un atenuante. Nosotros invitamos a la ciudadanía, que aún a los contribuyentes que aún no han regularizado su situación, para que no tengan mayores inconvenientes, que primero paguen tanto a los trabajadores como paguen los impuestos al fisco y que regularicen. Y que cesen ese comportamiento anómalo. Ahora, en materia de qué pasa con otras posibles redes, estamos concluyendo un procedimiento similar al del año anterior en que tenemos identificado a más de 500 empresas por un monto aproximado de 900 millones de dólares. En los próximos días o semanas, una vez que cumplimos todos los procedimientos y los plazos que le otorgamos a estos presuntos infractores, vamos a publicar una nueva base y continuaremos con los procesos administrativos y penales que correspondan. Ahora, Leonardo, antes de continuar, por cierto, amigos televidentes, ya la vicepresidenta de la República encargada se encuentra en las instalaciones de Ecuador TV, con quien también vamos a conversar sobre todos estos líos, pero seguimos con la entrevista con Leonardo Orlando, director del SRI. Esto es una práctica que no es de ahora. Esta es una práctica que viene hace muchísimo tiempo. Por tanto, si nos remontamos en el pasado, sabrá Dios a cuánto ascendería la afectación realmente al Estado ecuatoriano y a los trabajadores en ese sentido. Pero
Esta red está comenzando a descubrir, y digo comenzando a descubrir, porque seguramente hay mucho más. Pero lo que llamó la atención que este tipo de redes permiten ser instrumentos de algunas transnacionales también. Es decir, estamos hablando de los locales, pero también estamos hablando de transnacionales. ¿Eso está verificado, Leonardo Orlando? Bueno, de hecho, esta investigación de este caso denominado Cabecilla comenzó a través del seguimiento de una pista de una de las transacciones que había tenido la empresa Odebrecht con una empresa uruguaya. Relacionamos a esa empresa uruguaya con el Ecuador y había una empresa ecuatoriana que había tenido relación adicional a las empresas que había utilizado Odebrecht en el exterior para hacer pagos de sobornos. Seguimos la pista y llegamos a un conjunto de empresas que habían sido utilizados por un grupo inmobiliario y de seguros, y luego a través de un patrón de características y de modelo de datos, identificamos que había un denominador común. Así llegamos a 3 personas, que son las que el día de ayer ya se formularon los cargos, quedaron detenidas. Otras 3 personas se les sustituyeron las medidas y tienen que presentarse periódicamente. Son, en este caso, los presuntos líderes de esta organización delictiva están detenidos y ya se formuló cargo y el expediente ya es público, ya está en instrucción fiscal, y nosotros, dentro del debido proceso, podemos acceder ya, luego de los peritajes, a toda la información, procesaremos nuestras bases de datos. Por lo pronto, lo que se pudo tener conocimiento del operativo es que se identificaron muchos documentos, información también en medios digitales que deberá ser procesado a través de las pericias de criminalística, y luego obviamente las partes tendremos, y toda la ciudadanía tendrá acceso a esa información porque ya es de carácter público. En este caso, lo importante de este operativo, el más grande que se ha hecho, quizás la trama de defraudación tributaria más importante desde que está tipificado en el ordenamiento penal ecuatoriano. 2 veces más que Odebrecht. Muchas veces más que Odebrecht, porque Odebrecht está hablando de 50 millones de sobornos. Aquí estamos hablando de 600 millones en sobornos. O sea, ¿va más allá de los 200 millones que se dijo ayer? 600 millones son las transacciones que generan un perjuicio de 200 millones al fisco. Depende de cómo lo relacionemos. Si lo relacionamos contra los 200 millones es 4 veces más que la trama de Odebrecht. Si lo relacionamos contra los 600 millones es 12 veces más. Si lo relacionamos contra todas las tramas de 2.100 millones, lo que estamos investigando es 40 veces más el caso Odebrecht. Y esto está generalizado en todo el país. Son cerca de 16.000 clientes. Contribuyentes, personas jurídicas y personas naturales, los que han consumido esta factura. En esta red, cerca de 6.000. Lo que demuestra entonces es una cultura de evasión, es una cultura de no querer pagar el impuesto a la renta. ¿Cómo se corrige el tema? Porque más allá del debido proceso, más allá de las sanciones, más allá de los procedimientos de carácter legal, y además recordemos que el SRI tiene competencia coactiva, ¿cómo corregimos el problema? ¿La factura electrónica es un mecanismo a corregir el problema y cortar este mal de raíz? En efecto, Carlos, tú has tocado un punto muy importante. Debemos romper la trampa de la informalidad, porque aquí se mezclan entre informalidad, entre delitos, entre intento de perjuicio al fisco y a la sociedad, múltiples conductas. Y aquí la única forma de combatir esta corrupción, que es de origen privado, que puede tener también incidencia en el cometimiento de otros delitos con participación de funcionarios públicos, porque hemos visto múltiples causas para justificar esos gastos de toda naturaleza, de contrabando, de sobornos o el simple ánimo de evadir los impuestos y perjudicar a los trabajadores. Nosotros, y también hemos identificado tramas de lavado de activos alrededor de esta utilización de empresas. Es otro delito. Y testaferrismo. Son otros. Aquí hay una concurrencia, podría haber una concurrencia real de infracciones. La investigación comenzó por asociación ilícita, se terminó formulando cargos por defraudación, pero podría concurrir delitos como o iniciarse otras investigaciones por lavado de activos, testaferrismo, crimen organizado. ¿Pudiesen estar involucrados funcionarios del Servicio de Rentas Internas o exfuncionarios del Servicio de Rentas Internas? Bueno, uno de los procesados es un funcionario que trabajó un año en el Servicio de Rentas Internas entre el 2008 y 2009, y eso también nos encendió una alerta. El funcionario tenía una posición menor, de acuerdo a las remuneraciones que hemos visto, no superaba los $800 de remuneración, estuvo un año o menos entre el año 2008 y 2009, y luego aparece con una facturación de más de $100.000, por ejemplo, a la empresa Odebrecht, por una supuesta asesoría tributaria. Entonces, hay varios patrones de conducta. Estamos identificando a los principales consumidores de esta red. A todos se les va
Y de hecho ya la mayor parte ya ha sido notificado, se les va a procesar administrativamente y penalmente cuando así corresponde. Me lleva a otra pregunta. ¿Cuántas redes existen? Bueno, nosotros tenemos identificado por lo menos 3 redes importantes. En Manaví desarticulamos ya una red que es liderada por una persona natural. Esta red de un caso de un proveedor de servicios e insumos médicos, y esta es la tercera red, la más grande de todas, identificada. Pero deben haber quizás decenas de redes. Esto está concentrado en personas que se dedican al asesoramiento tributario, contadores, abogados, que incluso ofrecerían el servicio de sacar ilegalmente a las personas del país cuando tienen prohibición de salida. Uno de los involucrados tenía prohibición de salida del país y, burlando la justicia, burlando las autoridades migratorias, salió hacia Estados Unidos por el Perú, ilegalmente. Entonces, en el procedimiento de investigación se detectó esa anomalía adicional. Entonces, estamos hablando de una asociación para delinquir de manera estructurada y organizada. Lo cual significa que hay enquistados también en las distintas funciones del Estado. Bueno, vamos a analizar todo. Si incluso hay inconductas dentro de funcionarios del Servicio de Renta Interna, seremos los primeros en denunciar y de informar a la ciudadanía. Nosotros hemos tenido dolorosos casos de corrupción. Afortunadamente, la inmensa mayoría de funcionarios del Servicio de Rentas Internas son gente profesional, honesta, pero hemos tenido unos 3 casos recientes donde hemos procesado a compañeros y que están obviamente ante la justicia, en algunos casos con privación de libertad. Leonardo Orlando, te comprometo para un programa más amplio donde podamos tratar estos temas y también qué va a hacer el Servicio de Rentas Internas con todo aquello que se dijo en la campaña electoral, pero que parece que ha quedado muerto, que tiene que ver con las offshore. No, para nada. Con esto termino. Para nada, Carlos. Yo tengo un compromiso firme con mi país, con la institucionalidad. Creemos en la transparencia como la fórmula de construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, y por eso hemos publicado recientemente en la actualización de grupos económicos todas las relaciones con paraísos fiscales, no solo societarias, sino de flujos de divisas. Está en nuestra página web. Invitamos a la ciudadanía. Pero más allá que está en la página web, hay una investigación al respecto. De hecho, luego de los Panama Papers, nosotros hicimos el análisis de los estudios jurídicos. Lamentablemente, a veces dependemos de otras instancias, sobre todo de la parte judicial, para poder operar casos relevantes de crimen y de fraude tributario transnacional. Estamos tras la pista de un gran caso que, una vez que la ciudadanía conozca, verá los alcances de las transnacionales y los paraísos fiscales en el Ecuador. Leonardo Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Carlos. Y antes de mandar al corte, por cierto, vamos a regresar, vamos a estar con la señora vicepresidenta de la República encargada para conversar sobre todos estos temas de Alianza País, los problemas internos. Acabo de enviarle un mensaje por WhatsApp al presidente del Tribunal Contencioso del Electoral para preguntarle si esa va a ser la instancia que tiene la competencia y la capacidad de resolver los conflictos de un movimiento político como el que se está viviendo en este momento al interior de la Alianza País, y me dijo y me contestó textualmente que sí. Así que, si me están escuchando nuestros coordinadores, para el día lunes sería bueno tener aquí al presidente del Tribunal Contencioso Electoral para que nos den luces de cuál sería la hoja de ruta para desbloquear este conflicto al interior de la Alianza País. Más allá de desbloquear este conflicto, por cierto, el tema es si se cumplió el debido proceso o no se cumplió el debido proceso, o en el Ecuador ya estamos acostumbrados a irrespetar las institucionalidades que nosotros, los mismos ciudadanos, creamos. Ya es momento de hablar en serio, a profundidad y con respeto a la ciudadanía. No podemos ya seguir viviendo shows políticos, por cierto, y no le estoy dando la razón ni al uno ni al otro. Lo único que pido es respeto a la ciudadanía. Volvemos de inmediato. Somos multiétnicos. Somos emprendedores. Somos incluyentes. Somos pluriculturales. Somos diversos. Somos luchadores. Somos una provincia.
Somos Pichincha Informa, todos los jueves a las 9:30 con su reprise el sábado a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. Todos los sábados a las 20 horas no se pierda El Otro Lado de, un espacio de entrevistas a personalidades ecuatorianas que han dejado huella en el ámbito deportivo, cultural, social, político o artístico. Marco Antonio Bravo descubre el otro lado de estos ecuatorianos que han sobresalido en diferentes ámbitos y por qué han llegado tan lejos. No se pierda El Otro Lado de, todos los sábados, 20 horas por Ecuador TV.